Y vámonos de viaje hasta la Nueva España, específicamente hasta el siglo XVIII. ¿Y de qué manera nos vamos a ir? Pues nos vamos a trasladar a través de la puesta en escena Divino Pastor Góngora. Y me da muchísimo gusto recibir al protagonista de esta puesta en escena aquí en 21 Noticias, José Segami. Muchísimas gracias por estar aquí. ¿Cómo estás, José? Muchas gracias, Enrique. Muy bien, muy amable por la invitación. Oye, cuéntanos de esta maravillosa puesta en escena Divino Pastor Góngora, porque independientemente de lo que nos puede contar la historia, el trabajo actoral de esta puesta es extraordinario y tú como actor seguramente lo sabes y quiero que nos los platiques. ¿Cuántos personajes representas tú en esta puesta en escena? 13 personajes. 13 personajes, sí. Es un monólogo, ¿verdad? Es un monólogo, pero es muy gozoso porque finalmente para un actor uno actúa respondiendo a ciertos estímulos. Entonces, en este caso, yo hago un personaje, doy el estímulo y mi otro personaje contesta con... la réplica, ¿no? Me da la réplica. Eso lo hace muy divertido, muy dinámico también, muy dinámico, ¿no? Y muy divertido. Es una comedia, finalmente, que profundamente habla sobre la actuación, habla sobre los actores, habla sobre el impedimento, digamos, de la libertad de expresión en aquella época. Claro. En 1790, previo... Muy reprimido, ¿no? Claro, la Inquisición era durísima contra cualquier manifestación en contra de la corona española. Sí. Y esta es una manifestación. Lo toman preso a este personaje que se llama Divino Pastor Góngora, justamente por estar representando una obra que se llama México Revelado, que existió además, o sea, en los archivos de la Nación, en los textos de la Inquisición aparece... no el personaje es ficticio, pero aparece esta obra, aparece un sainete que lo escribió Pepe Macedonio Espinosa de aquella época, que es un pequeño representación cómica, sí. Que dura como 10 minutos, que era muy atrevida para sus tiempos, y que la Inquisición realmente toma estas cosas, o sea, sabemos de ellas, sí. Porque la Inquisición por prohibirla, la transcribía, y gracias a eso existen todavía los textos. Claro está. Ahora, cuéntanos, ¿esta obra en dónde se está presentando actualmente? Actualmente se está presentando en el Teatro Helénico, todos los miércoles a las 8:30 de la noche. Es un espacio maravilloso y emblemático del teatro en la Ciudad de México. Exactamente, es en Avenida Revolución 1500, sí. Y ahí lo estoy presentando todos los miércoles hasta el 19 de diciembre. Suena muy largo, pues sin embargo, como es una vez a la semana. Miércoles, ¿no? Entonces, en teoría tienes por lo menos 4 miércoles, ¿no? Al mes. Más o menos, ¿no? Sí. Entonces exacto. Tenemos 4 oportunidades en un mes para ir. Así es. No hay que dejarlo hasta el final. Claro. Cuéntanos ya rápidamente para cerrar con esto, ¿qué es lo que te deja a ti como actor el interpretar este personaje, el realizar este tipo de puestas en escena que tampoco son muy comunes y el público de repente nos volvemos medio temerosos al ir y conocer de una obra que no tiene que ver con lo contemporáneo y con la tecnología que manejamos ahora? Sí, y sin embargo tiene mucho que ver. Sí. Tiene mucho que ver, tiene que ver con la libertad de expresión, claro. Tiene que ver con el carácter de un actor, tiene que ver, se vuelve muy entrañable, el personaje, digamos, con un interlocutor que es el mismo público, que son sus compañeros de celda, porque los toman preso. Entonces, va contándoles historias para él liberarse, digamos, un poco su alma y sus miedos. Muy bien, pues ahí está la invitación para todos los que quieran asistir a esta puesta en escena y ver el trabajo de un actor extraordinario como lo es José Segami. Muchísimas gracias, de verdad. Al contrario. Y todo el éxito del mundo, José. Muchas gracias y los espero a todo el público, a toda la audiencia, aquí en el Teatro Helénico, los miércoles a las 8:30 de la noche. Ahí está Divino Pastor Góngora. Y continuamos con mucho más aquí en 21 Noticias.